Oremos con la lección divina. Hoy 24 de enero de 2024 celebramos en este día en nuestra Iglesia Católica a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Tercera semana del tiempo ordinario, tercera semana de Salterio. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos 4, 1, 20. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a una barca. Ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar. Sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en la tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100, y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían, a una con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera de todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra, y quedan sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100. Reflexión. Sentado en una barca, Jesús enseña a la multitud. Vemos cómo en estos versos Marcos describe de qué forma Jesús le enseñaba a la gente en la playa,
sentado en la barca, mucha gente alrededor para escuchar. Jesús no era una persona culta, no hablaba cursando una escuela superior en Jerusalén, no había cursado, venía del interior del campo de Nazaret, era un desconocido, medio campesino, medio artesano. Sin pedir permiso a las autoridades, empezó a enseñar a la gente. Hablaba de forma muy distinta, al pueblo le gustaba oírle. Por medio de las parábolas Jesús ayudaba al pueblo a percibir la presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida. Una parábola es una comparación, se usan cosas conocidas y visibles de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Galilea entendía de siembra, terreno, lluvia, sol, sal, flores, cosecha, pesca, etc. Y son exactamente las cosas conocidas las que Jesús usa en sus parábolas para explicar el misterio del reino. La parábola de la semilla retrata la vida de los campesinos. En aquel tiempo no era fácil vivir de la agricultura. El terreno que era muy pedregoso, había mucho matorral, poca lluvia, mucho sol. Además de esto, muchas veces la gente acortaba el camino y pasando por sobre los sembrados pisaba las plantas. Asimismo, a pesar de todo esto, cada año el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla, en la generosidad de la naturaleza. El que tenga oído para oír, que oiga. Al final termina diciendo, el que tenga oído para oír, que oiga. El camino para llegar a comprender la parábola es la búsqueda. Traten de entender. La parábola no dice todo inmediatamente, sino que lleva a pensar y hace descubrir desde la experiencia que los oyentes tienen de la siembra, suscita creatividad y participación. No es una doctrina que ya llega pronta para ser enseñada y decorada. La parábola no da agua embotellada, entrega la fuente. El agricultor que escucha dice, la semilla en el terreno, yo sé qué es, pero Jesús dice que esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué será? Y uno se puede imaginar las largas conversaciones de la gente. La parábola se mezcla con la gente y lleva a escuchar la naturaleza y a pensar en la vida. Jesús explica la parábola a los discípulos en casa, a solas con Jesús. Los discípulos quieren saber el significado de la parábola, no entendían. Jesús se percató de su ignorancia y respondió por medio de una frase difícil y misteriosa. Dice a los discípulos, ustedes están en el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera se les hacen parábolas, de modo que por mucho que miren no vean y por más que oigan no entenderán, no se convertirán ni serán perdonados.
Esta frase hace que la gente se pregunte al final de qué sirve la parábola, para aclarar o para esconder. ¿Será que Jesús usa parábolas para que la gente continúe en su ignorancia y no llegue a convertirse? Cierto que no, pues en otro lugar Marcos dice que Jesús usaba parábolas según las capacidades de los oyentes. La parábola revela y esconde al mismo tiempo, revela para los de adentro que aceptan a Jesús como Mesías, Rey grandioso. Ellos entienden las imágenes de la parábola, pero no llegan a entender su significado. La explicación de la parábola parte por parte, una por una. Jesús explica las partes de la parábola desde la siembra y el terreno hasta la cosecha. Algunos estudiosos piensan que esta explicación se amplificó después. Sería una explicación hecha por alguna comunidad. Es muy posible, pues en el capullo de la parábola está la flor de la explicación. Capullo y flor, ambos tienen el mismo origen, la misma origen que es Jesús. Por esto podemos seguir la reflexión y descubrir otras cosas bonitas y dentro de la parábola. Una vez alguien preguntó en una comunidad, Jesús dijo que debemos ser sal. ¿Para qué sirve la sal? Discutieron y al final encontraron más de 10 finalidades para la sal. Aplicaron todo esto a la vida de la comunidad y descubrieron que ser sal es difícil y exigente. La parábola funcionó. Lo mismo vale para la siembra. Todos tienen alguna experiencia de sembrar. Para la reflexión personal, ¿qué experiencia tienes de sembrar? ¿Cómo te ayuda a entender mejor la buena nueva? ¿Qué tipo de terreno eres tú? Oremos. Consulté a Yahvé y me respondió, me libró de todos mis temores. Los que lo miran quedarán radiantes, no habrá sonrojo en sus semblantes. Salmo 34, 5, 6.